Monserrate, consultora premium de avalada trayectoria en real estate, analiza su cartera y le propone la mayor rentabilidad a corto plazo. ¿Quieres poner en valor tus activos inmobiliarios? Contacta con nosotros y daremos cumplimiento a todas tus expectativas. Llama al 96 368 77 11 o en www.monserrateinmobiliaria.com. Monserrate, tus asesores inmobiliarios de confianza. Plaza Financiera, Luis Torralba. Como todos los miércoles, estamos aquí en Plaza Financiera de Plaza Radio para abordar otro tema. En esta ocasión he recibido varios mensajes, WhatsApps de lectores / oyentes, como me gusta a mí decir, que tienen interés en dar un paso más y asumir un poco de riesgo, dada la situación actual de tipos cero y lo que te rondaré, Morena, y quieren meterse en bolsa, quieren invertir en bolsa. Y lo que propongo a los dos expertos que tenemos hoy aquí con nosotros es cómo construir una buena cartera de bolsa, sobre todo a medio y largo plazo. Nada de trading, nada de especular, pero para eso nos lo contarán Víctor Ruiz, director de Talenta Gestión en Valencia. Muy buenos días, Víctor. ¿Qué tal, Luis? Encantado de estar aquí. E Iván García, cofundador de Comarket SEAF. Muy buenos días, Iván. Hola, Luis, encantado. Pues eso, me dicen los lectores barrio oyentes. Víctor, ¿cómo le dirías o qué le dirías a un ahorrador que quiera asumir más riesgo y construir una cartera de bolsa, sobre todo a medio y largo plazo? A ver, yo, antes que qué le diría, ¿qué le preguntaría? Es decir, ¿por qué ha tomado esa decisión? Uh-huh. ¿Qué le ha inducido a tomar esa decisión? Está harto de tener tipo cero. Pues esa puede ser una. Pero lo que está claro es que no todo el mundo está preparado para entrar en el mercado bursátil. Y no necesariamente porque sea un mercado más peligroso o más difícil, sino pues porque hay que valorar el perfil y la capacidad que tiene cada uno. Y yo creo que aquí hay 3 factores que son fundamentales. Por un lado, ¿cuál es la excedencia del ahorro? Es decir, ¿realmente no vas a necesitar ese dinero? Estamos hablando de un perfil de ahorrador inversor con una vocación ya de medio-largo plazo. Uh-huh. Y que ese dinero, en principio, no debe necesitarlo. Eso es muy importante. En segundo lugar, oye, ¿cuánto sabes de esto? Es decir, el mayor o el menor conocimiento tiene una relación muy directa con el perfil inversor. Uh-huh. Y yo creo que eso es muy importante. Y tercero, ¿qué objetivos te has marcado? Entonces, a partir de eso, pues sí que será más fácil que sepamos seleccionar o queramos seleccionar un valor con más o menos riesgo, con más o menos volatilidad, con más o menos liquidez, con más o menos duración. Entonces, eso es muy importante. Es decir, el perfil... A ver, yo siempre digo lo mismo, se lo digo a mis clientes. Si tú tienes un perfil conservador o tienes un perfil moderado, por mucho que te llegue tu amigo cuando estás tomando café y te diga que ha ganado un 15%, bueno, pues perfecto, puede ser que haya ganado un 15%, pero también puede ser que pierda otro 15%. ¿Tú estás dispuesto a perder ese 15%? Y es evidente, es decir, yo siempre les digo que yo tengo mucho vértigo, muchísimo vértigo. Y da igual que las veces que suba a la Torre Eiffel, que voy a tener el mismo vértigo. Pues lo mismo digo. Es decir, yo trabajo en esto y tengo un perfil moderado. Y esa es la mayor o menor aversión que tengo al riesgo. Eso por un lado. Sí que es cierto que ya por otro lado, en lo que tiene que ver ya más con los fundamentales, pues yo que buscaría, pues obviamente valores que tengan una potencialidad de crecimiento, que tengan, digamos, unos rendimientos más o menos consolidados, que probablemente en muchos casos también estemos hablando de empresas infravaloradas. Si quieres, luego a continuación damos paso a la cartera, ¿cómo sería? Vamos a ver la primera opinión de Iván. Yo lo que diría en este caso, porque Víctor lo ha dicho fenomenal, entonces no me ha dejado mucho margen para añadir. Gracias, Víctor. Bueno, yo lo que diría en todo caso es que para una persona que quiere empezar en este mundo, porque como ha comentado Víctor, pues empieza a formarse, empieza a entender un poco qué es lo que quiere, tiene que saber, como ha dicho Víctor, qué es lo que quiere hacer. Si damos por hecho eso, probablemente lo que haría sería invertir con ahorro futuro. Es decir, muchas veces la gente cuando empieza, si ya tiene unos ahorros, dice, ¿qué hago? ¿Los meto ahora en bolsa
como comentaba Víctor, los sesgos que tenga cognitivos, esa situación en la que, ese vértigo que comentaba, va a hacer que quizás no haga la elección adecuada. Sin embargo, si se plantea un ahorro periódico y ese ahorro lo va metiendo en bolsa de manera periódica, que es un ahorro que vendrá, no es un ahorro que ya tiene, probablemente al cabo de un tiempo se atreva a meter el que ya tiene, porque habrá aprendido, habrá entendido cómo funciona la mecánica de la inversión en bolsa. Entonces, yo entiendo que en este aspecto, esa idea de un ahorro periódico, constante, recurrente, que a mucha gente le parece una tontería, pero una cosa más muy importante para invertir en bolsa es ahorrar, saber ahorrar. Cierto es. Y quizás por anotar un poco más a lo que decía Víctor, pues entiendo que este sería una cosa importante a tener en cuenta. Víctor, ahora sí, ¿qué valores tiene que tener en cuenta, qué tiene que tener en cuenta un pequeño ahorrador para elegir unos valores? 4 pincelazos. Primero, la diversificación. Es fundamental, pues lo que siempre se dice de que no metamos todas las manzanas en el mismo cesto. ¿No? Por otro lado, bueno, al final en la bolsa lo que estamos buscando son valores que tengan una capacidad de crecimiento, que en muchos casos estamos hablando también, pues lo que comentaba antes, pues de infravaloraciones, es decir, compañías que tienen una capacidad de crecer. Bueno, y por otro lado, bueno, pues yo creo que hay un factor fundamental. Insisto que estamos hablando de un ahorrador con un perfil inversor o que está empezando a tomar la iniciativa en el perfil inversor, que es la rentabilidad por dividendo. Es decir, yo creo que esto es un factor que tenemos que tener muy en cuenta, porque en muchos casos, pues probablemente es un ahorrador que viene de tener un plazo fijo. O letras del tesoro, por ejemplo. O letras del tesoro. Uh-huh. Y bueno, pues entiende de lo que son los intereses, de lo que puede ser un cupón, y que, bueno, pues ahora mismo, pues en el IBEX 35, pues oye, pues tenemos, pues no lo sé, habrá 15 o 16 valores que están dando, pues dividendos por encima del 5%. Sería un superdepósito de los de antaño. Claro, eso también tenemos que saber combinarlo con el precio de la acción, pero lo que sí que está claro que este es un criterio que se tiene que tener en cuenta. Luego ya podríamos entrar a nivel de que, bueno, pues de filtros, ¿no? Filtros por ratios, ¿no? Pues la rentabilidad por dividendo, yo creo que, pues lo que estábamos comentando es muy importante. Es decir, al final son 2 o 3 análisis que sí que podemos hacer y que, en este caso, la rentabilidad por dividendo, el PER, es decir, cuánto de caro estamos pagando en función del beneficio de la relación acción. precio-beneficio. Exacto. Y el precio objetivo de la acción. Es decir, los analistas al final a qué consenso están llegando y en función de ese consenso cómo se están moviendo. Bueno, yo creo que esos son 3 ratios que son fáciles de manejar y además pues puedes mirar de reojo siempre esos ratios y compararlo con lo que está haciendo el sector. Uh-huh. Iván, ¿algún ratio más seguro que miréis vosotros? Sí, yo voy a tratar de dar la misma idea desde otro punto de vista. Imaginar que compramos porque la gente entienda cuando uno compra una acción en bolsa tiene que tener la convicción de lo que está haciendo y saber lo que está haciendo. Si lo llevamos al sector inmobiliario, que mucha gente lo conoce, imaginamos esta oficina, por ejemplo, nos piden por ella 1 millón de euros. La vendo ya, ¿eh? Bueno, habrá que verlo. Primero voy a ver si te la compraría, que eso es lo que vamos a valorar. Supongamos que yo puedo obtener una renta neta neta ya después de gastos, una renta de unos 80.000 euros, por ejemplo, netos, ¿vale? Después de gastos. Al final eso es el free cash flow que me está dando la inversión, ¿no? Por tanto, ¿yo ahora qué podría hacer? Digo, bueno, pues me piden por esta empresa, por esta oficina me piden 1 millón y puedo ganarle 80.000 euros netos, es decir, es el free cash flow, es un 8%. Uh-huh. ¿Y ahora qué podría hacer? Podría compararla con otra oficina del mismo edificio u otra oficina de la calle de enfrente o de Valencia o iríamos aumentando o de otros países. De manera que haríamos una comparación lógica, que eso no hace falta saber de bolsa para entender esto, ¿no? Eso mismo podemos hacer en bolsa, es decir, una empresa tiene un precio cotizado en bolsa, también tiene una deuda, porque una oficina puede tener una carga de una entidad y otra oficina no, aunque te pidan el mismo precio, pero la carga es algo que te tienes que hacer cargo tú, la deuda que pueda tener. Pues en el caso de las empresas igual, es básicamente el precio menos la deuda respecto del free cash flow. Cuanto más free cash flow nos paguen, cuanto más renta nos paguen por esa oficina, lógicamente mejor inversión va a ser a mismo precio pagado, ¿no? Entonces, esto mismo lo deberíamos de llevar al mundo de la inversión. A la hora de comentar lo que yo, digamos, he profundizado un poco más en lo que decía Víctor, cómo ver si una empresa está infravalorada, pues utilizando, por ejemplo, el free cash flow yield, que sería este ratio que estamos comentando, el EV partido free cash flow. Otra cosa que tendríamos que tener en cuenta es los retornos que tienen las empresas.
en este caso, si una empresa obtiene muchos retornos respecto de sus inversiones, o sea, gana muchísimo EBIT respecto del capital necesario mínimo que necesita para que esa empresa funcione, vamos a poder tener también digamos, una pincelada de calidad. Puede que una empresa gane mucho dinero con los mismos recursos que otra, o gane mucho más con los mismos recursos que otra de capital, pues no sabemos por qué, pero sabemos que lo hace mejor, es más eficiente por algo. Por tanto, este ratio yo también lo tendría en cuenta, y el último que tendría en cuenta es el cash flow operativo. Generalmente, cuando las empresas tienen un cash flow operativo positivo, en ese caso lo que vamos a tener es un sesgo, una sensibilidad hacia el crecimiento, como comentaba Víctor. En este caso vamos a poder utilizar una métrica para tender hacia esa idea de crecimiento de las empresas. Esos 3 ratios a mí me gustan mucho, y en combinación con los que comentaba Víctor, me parece que el inversor, con métricas sencillas y fáciles, que puede disponer en diferentes sitios, al menos puede tener la convicción de hacer algo que tenga sentido común. Porque muchas veces la inversión no tiene sentido común para las personas. Y esto yo creo que es un dato importante. No sé qué te parece. Sí, yo creo que lo que dice Iván es importantísimo. Porque, vamos a ver, quizá una de las cuestiones fundamentales, y en un mundo tan globalizado como en el que estamos, es que la información fluye de tal manera que es facilísimo que, bueno, pues un inversor o un ahorrador que empieza a brujulear por Internet, entonces, claro, pues, oye, ¿qué hago? ¿Compro bolsa americana o no compro bolsa americana? Bueno, pues te puedes encontrar absolutamente de todo. De todo. Entonces, el aproximarle a esto una visión particular de las cosas es fundamental. Es decir, no nos creamos todo lo que nos dicen. Y en ese sentido, si hacemos pues un poco, no sé, una evolución en lo que tiene que ver con la cultura financiera, en este caso, es lo que dice Iván. Vamos a manejar 6 ratios y los vamos a comparar. Que al final, si es que, a ver, por fundamentales, tenemos toda la información. Toda, sí. Y entonces, bueno, pues lo podemos hacer. Y qué narices, es divertido hacerlo. Por supuesto, claro. Es divertido. Encantadores de la serpiente siempre ha habido, y ahora más, con la Exacto. tecnología. Bueno, digo yo. Desde luego. Oye, antes de meternos en los valores que les veis oportunidades o los que mantendréis alejados, una pregunta fundamental. ¿Qué errores no debe cometer, bajo ningún concepto, un ahorrador que se acerque por primera vez a bolsa? Madre mía. Dispara, Víctor. Es que esto es como... Y ahora que todavía tenemos el 2018 muy reciente, es como mentar la soga en casa de mercado. Tal cual, Pero claro, que nosotros vengamos aquí ahora a predicar de errores cuando la hemos pifiado todos, absolutamente todos, y esto es algo que deben tener perfectamente claro los Autocrítica inversores. siempre. Absolutamente. Sí, totalmente de acuerdo. El hecho de que en el 2018 todos apostábamos por un determinado posicionamiento en el mercado y en diciembre del 2018 pues no sabíamos dónde escondernos, pues bueno, ahora tener que hablar de errores. Pero bueno, sí que es cierto que hay determinadas cuestiones más casi que salen del estómago, más casi sensitivas que técnicas, que yo creo que sí que debe tener en cuenta un ahorrador. Por un lado, realmente ese dinero lo puedes o te puedes olvidar de él durante un tiempo. A mí, lo que has comentado, Iván, me ha encantado. El tema del ahorro sistemático me parece que es una de las claves fundamentales a futuro. Y que tanta falta hace en este país. Absolutamente. Verdad, Iba a decir eso. Es decir, en España en concreto... No hay cultura de eso. Nada. Y claro, y mucha gente, pues cuando llega al ahorro sistemático, probablemente es un poco tarde. Bueno, nunca es tarde, ¿no? Pero si esto se hubiera hecho, pues cuando ya tenías la más mínima capacidad, o al menos tenías la intención de hacerlo, ¿cuánto hubiéramos ganado? Pero sí que es cierto que muchas veces, pues cuando sí que quieres dar ese salto en el mundo de la bolsa, pues, a ver, aquí hay una especie de práctica habitual que es, bueno, y si tú eso que vas a invertir, la bolsa, por lo que fuera, cerrara durante 5 años, no hay ni compras y ventas, tú ese valor lo tendrías, sabes que lo vas a tener 5 años. Entonces, que tengamos claro que efectivamente no vamos a necesitar ese dinero y que tenemos claro que en la empresa que hemos invertido tiene una vocación de largo plazo. Casarse con la empresa, como suelen decir. Efectivamente. Eso es muy importante. Es casarse con la empresa y no gastarse el dinero de la hipoteca. Es un buen detalle. Claro, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y eso sí que son errores y sustos muy grandes, ¿no? Entonces, esto es algo que y yo creo que
ahí nosotros tenemos un trabajo importante desde el punto de vista de asesores en Sí, este estoy tema. de acuerdo. Luego, para mí hay otra cosa que es